Hola, bienvenidos a Ileos. Somos la pastoral de jóvenes de Vida Abundante Coronado. Damos gracias a Dios por permitirnos estar cerca de vos. En esta serie llamada 316, deseamos que aprendas, vivas y compartas el amor de Dios. Estamos emocionados de ver lo que Dios está haciendo y hará con nosotros. Así que toma notas, hace preguntas y compártenos en los comentarios lo que estás aprendiendo durante este tiempo. Si sos nuevo por acá, completa el formulario que aparecerá en los comentarios de esta reunión. Te invitamos a seguir nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube como Jóvenes Back, donde podrás obtener recursos, interactuar, divertirte y ser miembro de nuestra comunidad de jóvenes. Es tiempo de recibir la enseñanza, así que ponte cómodo y prepara tu corazón. Para mí el pecado es como todo acto malo que va en contra de nuestra relación personal con Dios, de lo que dice la Biblia. O sea, no tiene que ser tan grande como matar a una persona, sino como ya con solo que se esté mintiendo, eso es pecado. El pecado para mí es un pensamiento o una acción que va en contra de los planes que Dios tiene para mi vida. El pecado nos aleja de Dios, no nos define. Quiere venir a llenar un lugar que solo Dios puede ocupar. Bueno, para mí el pecado es toda ocasión, pensamiento que va en contra de la ley de Dios, en contra de la voluntad de Dios y que nos aleja de Él. Por ejemplo, cuando Él nos habla de alguna forma y nosotros hacemos como todo lo contrario o hacemos como cuando no lo escuchamos. Hola chicos, qué gusto poder compartir con ustedes. Es maravilloso que Dios nos permita seguir haciendo iglesia y hoy lo hacemos con estos invitados de lujo que ya los pudieron ver por ahí, lo hicieron muy bien de paso. Y el tema que vamos a hablar hoy en esta serie 316, después de haber hablado del amor de Dios, hoy nos toca hablar del pecado. ¿Cómo lo ven? Tema Difícil. interesante. Sí, ¿verdad? Es complicado, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo con la mayor sabiduría posible, que Dios nos guíe y nuestro fundamento va a ser la palabra de Dios. Así es que tomen nota, compartan, comenten si hay algún texto que salta a sus corazones, que creen que sea importante y les agradecemos de verdad que se conecten y que puedan aprender muchísimo de este tiempo. Muy bien chicos, la primera pregunta que tengo para ustedes es, ¿cómo sabemos qué es pecado y qué no es pecado? ¿A dónde está la línea? ¿Quién la puso? ¿De dónde me entero? Jesús, ¿eh? Okay. No, todo lo contrario que dice la Biblia, debemos tomarlo como pecado. Sí, también tenemos al Espíritu Santo, ¿verdad? Él nos da como ese discernimiento, o sea, apoyado en la palabra de Dios y nos indica como qué está mal y qué está bien. Nada más que decir con esa explicación. Sí, ¿verdad? Muy buenas respuestas. Muy bien. ¿Cuáles son algunos pecados que como sociedad ya consideramos normales? Yo diría como mentir. La gente, una mentirita piadosa así. La gente dice como, déjelo, todo bien. También, ya así como entrando en temas más fuertes, la gente ahora ve muy bien la pornografía. En realidad es como un tema que a muchos, cuando yo estaba en el cole, mis compañeros y todo lo veían súper normal. Y yo era como, o sea, no entienden que eso está mal. Entonces es algo como de los temas principales que digo yo que la sociedad ha puesto, que no está mal, pero obviamente, según la palabra de Dios, está mal. Sí, como dice la palabra, ¿verdad? Que a lo bueno le llamarán malo y a lo malo bueno, ¿verdad? Y ese es el error. También otro error es que la sociedad presenta como pecados pequeños y pecados grandes, ¿verdad? Cuando todos son lo mismo. Wow. Eso. No, exacto, como decía Mari, ahora, hoy en día todo se puede tergiversar y es muy fácil decir que la pornografía o mentir o emborracharse así a lo loco, cosas así, podemos decir que están bien cuando en realidad no, y por eso hay una línea muy delgada y hay que tener al Espíritu Santo en nuestro corazón para de verdad saber identificar qué es lo que nos dice el mundo que está bien y qué no. ¿Cuáles excusas solemos poner para pecar o cuando pecamos? ¿Qué se les viene a la mente?
creo que como lo que decía Mari, como que a veces pensamos que es un pecadito chiquitito y es como, ay, no, es que es una mentirita ahí, una mentirilla blanca, pero hay que entender que aunque sea así, una mentirilla blanca es pecado y tiene la misma magnitud que, como decía yo al principio, matar a una persona. Todos tienen el mismo grado. Como decía Cami, o sea, hacer algo que, como una mentira, es como el pecado que supuestamente es más pequeño, que yo digo, ok, lo voy a hacer, no va a pasar nada, a nadie le va a pasar nada, o después de esto, ¿quién lo va a ver? O sea, obviamente sí, ¿a quién le va a pasar algo? A mí, porque, o sea, estoy haciendo algo que no está conforme a la voluntad de Dios. Sí, yo creo que solemos excusarnos como en las otras personas, ¿verdad? O sea, compararnos como, no, esa persona está mal, yo no estoy tan mal, ¿verdad? Entonces solemos como, sí, excusarnos con esas personas, pero en realidad deberíamos como de compararnos con la santidad de Dios y ver ahí nuestro pecado, ¿verdad? Wow, me llama la atención que la palabra mentira, ¿verdad? Y el tema de excusarse sea parte de sus respuestas de una vez, porque el pecado entra en el Génesis, ¿verdad? Y Dios le dice a Adán y a Eva, quédense quieticos, nada más no me toquen este palito. Llega la serpiente, les dice una mentira. De hecho, lo que la serpiente hace es preguntarle si Dios dijo la verdad. Y ellos caen en tentación y lo que sigue es que Dios les pide cuentas y Adán lo que dice es, ella me dio la manzana, ¿verdad? Es porque alguien me invitó, es porque alguien, ¿verdad? Y nos vamos en esta trampa que desde el principio de la creación, porque Adán y Eva nos representan a nosotros. No es que Adán y Eva pecaron, es que nosotros también hemos caído en ese mismo error. Y la pregunta que sigue es eso. ¿Quiénes pecan? ¿Solo algunos? ¿Todo el mundo? ¿Quiénes pecan? Todos. Todos. ¿Ustedes pecan? Sí. Ah, O sea, como decía Tiffany en una de las enseñanzas anteriores, o sea, quien levante la mano y diga, no, yo no he pecado, yo no he hecho mal, o sea, ahí se está engañando, ¿verdad? Ahí ya está haciendo como el pecado de mentir. Dice Romanos 3:23, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Y primera de Juan 1:8 dice, si afirmamos que no tenemos pecado, como bien decía Tiff y ahora lo mencionaba Mariana, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos verdad. Ahora, ¿por qué el pecado es tan tentador para nosotros? Yo lo pondría como con un ejemplo que leía, que era como de un señor que tenía problemas de obesidad, entonces iba caminando como por una calle y sabía que más adelante había una pastelería, ¿verdad? Entonces él dice como voy a desviarme para no pasar y después dice como no, voy a pasar, ¿verdad? Y una vez estando ahí al frente, entró y dijo como voy a comprar algo y nada más le muerdo, o sea, le pego una mordida y ya. Pero el problema es que muchas veces, o sea, la tentación se presenta de maneras tan sutiles que ni siquiera las notamos y es ahí ya donde estamos como en el pecado, ¿verdad? Sin darnos cuenta y tal vez como, sí, o sea, esas maneras como que tan insignificantes para nosotros, ¿verdad? Muchas veces también puede ser como para desahogarse. Porque yo vi una serie de unas muchachas, digamos, como que les gustaba robar. Entonces, y una madre cada vez que se peleaba o se enojaba o lo que sea, lo que iba era una tienda, no podía tener una tienda al frente porque ya entraba a robar. Entonces, esa era su forma de desestresarse. Entonces, estamos tratando de llenar ese espacio con el pecado. Es un espacio que nos hace falta, que ya todos sabemos que es Dios. Sí, es como ese vacío que tenemos en nuestro corazón que, como dice Gordito, solo Dios, solo Jesús puede llenar y al no tenerlo necesitamos satisfacernos de otras cosas, tales como todas esas. Igual tengo otra historia, es un papá y una hija y la hija, el papá trabajaba como en una empresa como de mucha maquinaria, ¿sí? Entonces generaba mucho polvo. Y la hija le pidió que lo llevara a algún lado. Y le dijo, ok, vamos, pero primero ocupo que me acompañe a la empresa. Ella iba con un vestido blanco y dijo, y nada más entró, ¿verdad? Y salió así, pero negra, negra. Así es el pecado. O sea, aunque nosotros no nos demos cuenta,
nos estamos llenando de pecado. Por eso es que hay que tener demasiado demasiado cuidado con las cosas que vemos, con las cosas que oímos o con absolutamente todo. Y sí. Bueno, y lo que dice Santiago 1, del 14 al 15, es todo lo contrario. Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz a la muerte. ¿Cómo nos hace sentir el pecado antes y después de cometerlo? Antes, normalmente uno peca para cumplir como, para llenar esa naturaleza pecaminosa que lleva uno dentro. Y uno es como, ay, no, sí, no importa, o sea, nadie se va a dar cuenta, todo bien, vamos. Y uno se siente así como con la adrenalina a tope. Ya cuando pasa como el efecto de la pastilla, no sé, es cuando ya llega uno, es como, ok, ¿qué acabo de hacer? Cometí un error, no debía haber hecho esto, no debía haber mentido, no debía haber lo que sea que hayamos hecho. Y uno se siente como un perro ahí tirado en la calle. Yo digo que antes es como un momento de duda entre si lo hago o no lo hago, si lo que voy a hacer está bien o está mal. Yo sabiendo que está mal, pero igual en mi carne, en mi forma pecaminosa, siempre nos lleva a hacerlo. Entonces, como decía Cami, ya después de hacerlo nos sentimos como la peor persona que puede haber existido, sentimos como que no valemos nada y que no tenemos como el derecho de estar frente a Dios en ese momento. Sí. Sí, muchas veces no tomas como esa pausa para pensar las consecuencias que puede traer, ¿verdad? Y todo al principio eso sí, súper lindo y súper todo, y como dicen ellos, o sea, al final ya empieza como a entrar esa culpa y empieza uno a darse cuenta realmente lo que hizo y las consecuencias y todo. Definitivamente, yo creo que eso fue lo que le pasó a Adán, ¿verdad? Y a Eva allá en el Génesis cuando viene la serpiente, ¿verdad? Les dice, coman y entonces cae en pecado y se vuelve este problema. Y también tenemos otro ejemplo, que es el de Caín y Abel. Dios le dice a Abel, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Y le dice, si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. Y le dice, no obstante, tú puedes dominarlo. Y yo creo que todos tenemos, gracias a Dios, el Espíritu Santo que nos ayuda, ¿verdad? Nosotros, si hemos recibido el amor de Dios, ya no somos esclavos del pecado. Antes de recibir a Dios, solo sabemos hacer eso, pero ahora tenemos el Espíritu Santo que nos da esa capacidad de elegir. ¿Qué quiero? ¿Quiero esto? Quiero la gracia de Dios, ¿verdad? Y obviamente, necesitamos cada vez más aprender a elegir mejor por dos vías, por amor o por dolor. Y una vez que cometemos el pecado y nos sentimos como 6 metros bajo perro, ¿por qué otra vez volvemos a lo mismo, verdad? Dice Proverbios que como perro que vuelve al vómito, es el necio que vuelve a su pecado. ¿Ustedes creen que el pecado afecta a nuestra relación con Dios y con las personas? Sí, claro. O sea, nuestra relación con Dios es de fijo que sí, porque, como decía antes, nos aleja de Él, porque quien nos está dando impulso para pecar es Satanás. Y Satanás lo que quiere es que nosotros nos alejemos cada vez más de Dios. ¿Y de las personas? Igual, también, Sí. porque más, como hablábamos al principio de las mentiras, si yo estoy mintiendo mucho y a la persona que le estoy mintiendo mucho se da cuenta, y ahí se rompe una barrera donde la persona se decepciona de uno, a como Dios se decepciona de uno cuando uno peca. Sí, claro. Yo creo que nuestro pensamiento muchas veces al pecar es, o sea, yo soy la que estoy pecando o yo soy el que estoy pecando, a nadie más le va a afectar, pero claro que sí afecta, ¿verdad? Afecta a las personas que nos rodean, como el ejemplo que daba Gordito, ¿verdad? A la hora de mentir, pero, o sea, la culpa nos lleva mucho, ¿verdad? Ese pecado nos lleva mucho, tal vez a la depresión, al estrés, entonces nos desquitamos con las demás personas y así, entonces sí, claro.
rompe como esa confianza que tenemos con Dios, Jesús y con las personas también, porque es como, es pecado y les estamos llevando a la contraria, no le estamos siendo sinceros ni puros, entonces le estamos ahí como metiendo basura y basura a esas relaciones. Sin lugar a duda. ¿Por qué solemos ocultar nuestros pecados y por qué no debemos de hacerlo? Yo creo que muchas veces nos da vergüenza, ¿verdad? O sea, a la hora de reconocerlo, nos da vergüenza y nos empezamos a meter como ideas e ideas. Y es demasiado importante reconocerlo, porque ya una vez que Dios nos enseña, o sea, que estamos pecando, el siguiente paso es como reconocerlo y declararlo, ¿verdad? O sea, pedirle a Dios perdón y todo eso, ¿verdad? Como para llevarlo a la salvación. Yo creo que solemos esconderlo porque sabemos en nuestro corazón que eso está malo. Y si lo decimos, nos van a juzgar o nos van a decir cosas malas o nos van a hacer a un lado. Y puede ser cierto, pero tenemos que confesarlo. Si no lo confesamos, nunca vamos a poder trabajar en ello y superarlo y de verdad salir como de esa etapa, de ese pecado, pues. Sí, como decía Cami, nos da como vergüenza saber qué va a decir la gente después de que confesamos nuestro pecado, qué van a decir de nosotros, qué van a pensar. Y en realidad, qué importa es qué va a pensar Dios. Y Dios lo que nos va a decir es como, ven a mí, porque yo te voy a librar del pecado. Y la gente también, digamos, si más que todo son cercanos a uno, lo van a apoyar a uno para que todo ese proceso que conlleve quitarse ese pecado encima sea un éxito. Así es. Yo quisiera agregar nada más que las consecuencias del pecado no siempre son evitables. No siempre. A veces nos toca lidiar con las consecuencias del pecado. Pero seguir gobernados por el pecado no necesariamente es obligatorio. Y si hay un lugar donde deberíamos de sentirnos seguros, confiados, de abrir nuestro corazón y exponer nuestro pecado, es en la familia de la iglesia y con Dios, definitivamente. Es una de las cosas más lindas que Dios nos ha regalado en la iglesia y la religiosidad mata eso. Que yo confiese mi pecado y que tenga una consecuencia, no quiere decir que eso no vaya a traer sanidad a mi vida. Si un hijo mío quiebra un vidrio, yo no lo voy a quebrar a él. Tal vez le toque pagar el vidrio, ¿verdad? En algún caso, tal vez le toque pagar una deuda, tal vez le toque pedirle perdón a alguien, pero no quiere decir que tenga que vivir así el resto de sus días. Dice Proverbios 28:13, los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. ¿Con quién se puede ir a buscar una conversación para hablar sobre mis pecados, sobre mis faltas? ¿Qué recomendaciones le darían ustedes a un muchacho? A mí se me viene primero mis papás porque son gente de confianza. Yo le recomendaría a un joven o a cualquier persona que busque a esa persona que de verdad, en la que de verdad confía, o el líder mayor, el que sabe que le puede dar una respuesta sabia. Sí, también buscar como ese apoyo en una persona que uno sabe que le va a responder basado en la palabra de Dios, ¿verdad? Porque muchas veces vamos a alguien que está pecando como nosotros, entonces no nos hace ver que estamos actuando mal, ¿verdad? Entonces es demasiado importante como saber a quién le pido consejo. ¿Cuál es el precio a pagar cuando pecamos? Como leí al principio el versículo, Santiago creo que era, que dice que va a engendrar a la muerte. Básicamente es eso, o sea cual sea nuestro pecado, al final va a ser, la consecuencia va a ser la muerte. Sí, pero y también me gusta mucho lo que sigue después, ¿verdad? Que dice que lo que da Jesús es salvación, es vida eterna, ¿verdad? Entonces también hay como que tener muy presente eso. Ok, sí, como diría Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mientras la dádiva de Dios es vida eterna, en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Qué le dirían a alguien que piensa, yo peco, pero nada me va a pasar? O sea, nada me ha pasado en estos años, nadie sabe, así es que no veo cuál es el problema.
Yo creo que muchas veces estamos como, o sea, ese mismo pecado nos cega, ¿verdad? Entonces, tal vez en el momento no lo podemos ver, pero tal vez ese pecado se va a ir haciendo más y más y más, ¿verdad? Entonces es en ese momento donde sí vamos a ver realmente las consecuencias. Yo pienso que el error es decir que nadie me está viendo, porque todos sabemos quién sí nos está viendo, porque como dice la Biblia, que como somos en nuestro espacio, en nuestro cuarto, es como Dios nos va a ver. Entonces, si yo digo que nunca me han visto pecar, o estoy pecando y el pecado nadie me ve, es un pensamiento erróneo, porque siempre nos están viendo, y quien nos está viendo es como el más importante, que tenemos que pensar que nos está viendo. Ok. Pregunta, ¿se puede dejar de pecar? Bueno, nuestra naturaleza ya es pecar. Lo único que hace cambiar eso es cuando adoptamos a Jesús como nuestro Salvador y le damos, sí, todo el control de nuestra vida. No se puede dejar de pecar, pero no sé, tal vez sí se puede como disminuir y como estar pensando constantemente, ok, ¿qué voy a hacer? ¿Lo que voy a hacer es pecado o de verdad agradar a Dios? Siempre vamos a cometer algunos errores, pero hay que tener como un corazón dispuesto a decir, ok, me equivoqué, Dios, de verdad, perdón, genuinamente. Sí, como dice Cami, bueno, yo pienso que es muy difícil dejar de pecar, porque, como decía, tenemos una naturaleza pecaminosa, pero nuestro sentido, digamos, que tenemos al llamarnos ser cristianos, es seguir a Jesús. Entonces, seguir los pasos de Jesús, seguir cómo Jesús vivía aquí en la tierra, que es algo que, si usted se puede pensar, es algo muy top, pero igual, o sea, podemos imitarlo, y ya tenemos consciente qué es bueno y qué es malo, qué nos conviene y qué no. Sí, yo lo resumiría en Mateo 26:41, que dice: estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Sí, eso habla de que nosotros seguimos presos de nuestra naturaleza pecaminosa, pero podemos acudir a Dios para que nos ayude en este proceso de santificación que empieza un día, ¿verdad? Y nos agarra en Las Vegas, probablemente, y que por su gracia nos va llevando de su mano. Quisiera poner en contexto lo que dice Pablo, ¿verdad? Pablo dice, ¿qué vara esta? Yo no quiero pecar y es lo que termino haciendo. Y dice al final de Romanos 7, del 21 al 25, dice, soy un pobre miserable. ¿Quién me podrá librar de este cuerpo mortal? A veces da cólera, ¿no? Como que uno mete las patas y mete las patas y es como, yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí, es como que si yo le dijera a Dios, Dios, ya, ríndase conmigo. O sea, no hay forma, qué terco, qué duro. Pero lo que Pablo termina diciendo es, gracias a Dios por medio de Jesucristo, nuestro Señor, porque a través de Jesucristo ya no somos esclavos del pecado. Él cargó todo nuestro pecado en esa cruz y eso se va a hablar la siguiente semana para que los chicos no se la pierdan. Muy bien, vamos aterrizando. ¿Qué le dirían a alguien que cree que sus pecados son muy grandes o muy pequeños? Me explico. Alguien que dice, no, yo estoy hasta las cejas en pecado, ¿qué va a querer Dios conmigo? O alguien que por otro lado dice, mi pecado es chiquitillo, nadie se va a dar cuenta, da igual. El pecado es pecado. Y cualquier, o sea, como decía al principio, una mentirita blanca o lo que sea, matar a una persona, hacer locuras, es pecado. O sea, simplemente es eso. No podemos decir que una tiene más importancia que la otra o más peso que la otra, porque, como decía, todo lo que esté en contra de lo que decimos seguir, que es la Biblia, es pecado. Yo digo que no hay niveles de pecado, todos los pecados están a un mismo nivel. Pero decir que quiere Dios conmigo porque soy un pecador, no tiene sentido, porque como decía Pablo, que Pablo puede ser el mayor evangelista de todos los tiempos, que de los pecadores yo soy el primero. Entonces, si Pablo, que era el mayor evangelista en sus tiempos,
decía eso, pero igual se rajaba compartiendo la palabra de Jesús por todos lados. ¿Por qué nosotros no? Si como Jesús vino a salvarnos a nosotros, nosotros podemos hablarle a todos de cómo podemos hacerlo. Sí, como decía Gordito, nosotros la mayoría de veces nos sentimos así, ¿verdad? Como, o sea, ¿qué va a querer Dios conmigo si soy así? Pero a mí me marcó mucho una frase que escuché, y es que Dios nos muestra nuestros pecados no para descalificarnos, sino para transformarnos, ¿verdad? Entonces, qué lindo saber eso. O sea, que a pesar de pecar, Dios nos ama y nos quiere usar y nos quiere transformar. Lo que Pablo le dice a alguien en esta época de la historia de la humanidad es refrescante. Está en Romanos 5:20 en la parte B y dice, pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. El día que yo escuché eso, mi corazón no pudo más. Yo no podía creer que Dios quisiera algo conmigo, porque yo pensaba que Dios era como el papá de la sirenita, que tenía un tridente, ¿verdad? Y que si uno se ponía medio mozote, le mandaba un chuzazo, ¿verdad? Y cada uno ahí tieso. Yo pensaba que Dios era un Dios castigador. Lo cierto es que Dios puso límites que no se deben de sobrepasar precisamente para cuidarnos. Aunque el pecado parezca divertido, sus consecuencias son de muerte. Y entonces no importa si es pequeño, igual va a estar queriendo matarnos. Y Dios más bien quiere corregirnos y va a usar personas para decirnos esto está bien, esto está mal a través de la palabra, para que nosotros podamos vivir una mejor vida, esa vida en abundancia que Él promete. Dice 1 Juan 2:2, Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Jesús pagó por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. ¿Qué piensan de eso, chicos? Bueno, a mí me vuela la mente, o sea, como decía ahora, es increíble y me encanta que en la palabra lo describe así, como un padre misericordioso, ¿verdad? Entonces, sin importar cuántas veces pequemos, pero ojo, o sea, no es como que voy a seguir y seguir, ¿verdad? Pero, o sea, nuestra naturaleza nos hace pecar muchas veces, pero Él siempre va a estar ahí, ¿verdad? Con brazos abiertos. Ok, yo creo que Jesús viene acá a la tierra a poner, como antes en el Antiguo Testamento, si uno pecaba tenía que dar sacrificios a Dios, que era un cordero o lo que dijera. Jesús vino a hacer un único sacrificio, que es Él por su sangre, salvarnos a todos y que todos podamos ver la gloria de Dios. Maravilloso. Es demasiado volado saber que Jesús se fijó en una pecadora como yo. O sea, ¿por qué? No tenía por qué hacerlo. Y aún así, Él se subió en esa cruz y pagó por absolutamente todos nuestros pecados. No puedo, o sea, me deja sin palabras. De verdad, demasiado grande el amor que Él nos tiene. Pero como decía Mari, eso no significa que nosotros podamos seguir pecando solo porque ya están pagados. No, o sea, tenemos que marcar, ok, están pagados, pero ok, tengo que hacer mi esfuerzo para tratar de no volver a esa naturaleza pecaminosa. ¿Qué le dirían a alguien que hoy se vuelve a ver y dice, definitivamente Dios no puede querer algo conmigo? He pecado demasiado, lo que hice fue demasiado grande. ¿Qué le dirían? Yo le diría, definitivamente Dios sí quiere algo contigo, porque personas como vos son gente que Dios anda buscando para llevarlos a lo más alto de su gloria. Sí, yo también les diría como lo que ya mencionaba antes, ¿verdad? Que dice Salmos 101, del 10 al 14, 103 del 10 al 14, perdón, que dice, tan compasivo es el Señor con los que le temen como lo es un padre con sus hijos. Yo quisiera concluir que Cristo Jesús no vino al mundo a buscar a los sanos, sino a los enfermos, y eso somos nosotros. Y si usted ahorita siente que no es digno de Dios, no lo es nadie, y eso se llama gracia. Y la gracia es capaz de transformar un corazón que ha vivido en el pecado en uno que honre a Dios. Así es que oramos.
Señor, te damos gracias por el privilegio de compartir tu palabra. Te pedimos que hoy un joven más despierte a su corazón, Señor. Que todas las mentiras que Satanás ha puesto, Señor, de que el pecado es encubierto, Dios, de que nadie se va a enterar, de que nada va a pasar, sean borradas porque la muerte está al acecho, Dios. Y que tu gracia, Padre, este amor inmerecido que es capaz de transformarnos, llegue a sus vidas. Que hoy, Señor, no vivan más en la vergüenza y el aislamiento y encuentren personas con las que puedan hablar, Señor, en su familia, en la pastoral, en cualquier lugar, y puedan abrir su corazón y encontrar gracia, misericordia, acompañamiento, y que se dejen acompañar, Padre, para que esta buena obra que tú inicias en nosotros sea perfeccionada a la altura de Cristo Jesús. Que se levante una generación, oramos, de muchachos, Señor, que te amen, que te busquen, que vivan para complacerte, Padre, y que en medio de eso tú les apoyes, Señor. Tú les fortalezcas, que tu Espíritu Santo, el mismo que levantó a Cristo entre los muertos, les dé poder para vencer la tentación y el pecado, porque tú, Señor, vas a estar con nosotros y esa victoria te pertenece. Libra, Señor, las cadenas del pecado que cualquier persona hoy elige y que abrace tu gracia, Señor, y que la dádiva de Cristo Jesús, que es vida, venga a ellos. Los bendecimos, Padre. Y te rogamos por la libertad de nuestros jóvenes, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias por acompañarnos. Esta reunión está pensada en vos, para que crezcas en tu fe e invites a otros a que conozcan a Jesús y formen parte de la familia de la iglesia. Si te conectas por primera vez, no olvides llenar el formulario para poder contactarte y conocer más de vos. Esperamos que hayas sido bendecido durante esta reunión y te invitamos a que sigas siendo parte de nuestra pastoral. Para eso no olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Jóvenes Back.